Banano. Fertilización. Consultado a Ingeniero Agrónomo Jorge Luis Sandoval. Fertilización. Para efectuar la fertilización se deben realizar 2 muestreos foliares y 1 de suelos para determinar un programa de fertilización adecuado para las condiciones agroecológicas. La hoja ideal que se debe recolectar para el muestreo de tejidos es la N3. Para este efecto se extrae con un podón pequeñas secciones de los semilimbos paralelas a nervadura central y a los 2 lados de la misma, tratando que no se ensucien con partículas del suelo. La muestra se coloca en una funda de papel con el nombre o número de lote muestreado, información básica del propietario, identificación. La nutrición en la planta de banano es un aspecto fundamental para el buen desarrollo de los frutos y evitar la temprana aparición de enfermedades. El ingeniero Tarcisio Mosquera nos hablará al respecto. El banano de por sí, que es una herbácea gigante, no tiene un tallo formado, sino que es un pseudo tallo, es una planta que emite muchas hojas durante el ciclo de vida, normalmente 9 meses, genera bajo esta circunstancia una gran capacidad de extracción de nutrientes. Los nutrientes más importantes que la planta de banano extrae para conformar todo este tallo y toda esa frondosidad son el nitrógeno y el potasio. Quizá en menor escala el fósforo y de por sí elementos menores que juegan también papeles importantes en la nutrición y en la generación de defensa de las plantas. Bajo esta perspectiva podemos decir que la principal función de la fertilización es la nutrición, pero es un elemento importante en el complemento de la creación de las defensas de la planta contra las enfermedades. El principal aspecto en la fertilización del banano es la fertilización edáfica, que es la acción de aportar nutrientes a la planta directamente al suelo, sin ocasionarle quemaduras y permitiendo la fertilización hacia los hijos de la planta. Cuando existe una buena relación en la unidad de producción, tenemos la madre, el hijo y posiblemente el nieto viene por ahí, entonces tenemos que orientar la fertilización hacia los descendientes, porque ya la madre ha cumplido su ciclo y no necesita que se le coloque más fertilizante. Considerando que la fertilización básica es nitrógeno y potasio, en los últimos años se ha incrementado el uso en los procesos de fertilización de elementos menores. Normalmente los elementos menores se aplican vía foliar. Hay un poquito de anarquía en este momento en muchas fincas bananeras y al primer síntoma adverso que observamos, inmediatamente decidimos vamos a aplicar foliares, se dice en el ambiente. Pero muchas veces no se ha determinado con exactitud o con precisión qué clase de foliares hay que aplicar, en qué condiciones hay que aplicar, bajo qué programa hay que aplicar. Recuerden que el banano es un cultivo perenne, es un cultivo que tiene una diferente sucesión de poblaciones. Una sola aplicación no resuelve el problema. Es un cultivo que requiere por lo menos programas de 2 años de fertilización. Para poder determinar si una planta requiere fertilizantes foliares, hay 2 maneras de hacerlo. Las pruebas de laboratorio, que es tomar las muestras de las hojas en el sistema tradicional, la tercera hoja, la parte media de la hoja, llevarla a un laboratorio de reconocida credibilidad y con base en los resultados determinar los niveles alto, medio, bajo de cada uno de los nutrientes que exista y ahí determinar con base en las tablas que ya existen de necesidades más o menos qué es lo que hay que aplicar.
La otra forma ya es el expertise de las personas, de los especialistas en fertilización, que pueden complementarlo el análisis de laboratorio con el recorrido por el campo y detectar visualmente las deficiencias que se presenten, esas de calcio, de boro, de zinc, etc. Esas serían las únicas maneras en que se podía hacer. La fertilización debe ser planeada anualmente y lo ideal es realizarlo antes del invierno, así nos comenta el especialista. Para hacer un plan de fertilización, lo ideal es hacer, antes de que comiencen las lluvias, hacer el plan de fertilización para todo el año, porque esto también ayuda a la cuestión presupuestaria, para saber cuánto se va a disponer del presupuesto general del mantenimiento de la plantación, cuánto se va a disponer para la fertilización. Normalmente hay diferentes formas de aplicar. Hay gente que aplica semanalmente, hay gente que aplica periodalmente. El cultivo de banano está dividido en 13 periodos. Hay gente que aplica mensualmente. Entonces, de acuerdo al sistema que se escoja, con base en eso se calculan las cantidades que deben estar siendo establecidas previamente, un análisis de suelo o un análisis foliar. Eso es lo que hay que hacer. Normalmente siempre se aplicará más potasio que nitrógeno. A continuación, el ingeniero Mosquera nos dará algunas recomendaciones para una mejor fertilización. Lo ideal es mantener una plantación con muy buen follaje, siquiera más de 12 o 13 hojas al momento de la aparición, entre más hojas mejor. También eso depende de la variedad, y mantener paralelamente a la actividad de la fertilización las prácticas agrícolas bien hechas, como por ejemplo control de malezas, que alrededor de la planta, la corona de la planta, esté libre de malezas para que el fertilizante pueda ser colocado en media corona alrededor del hijo seguidor, en contacto con el suelo para que pueda ser aprovechado por la planta. En algunas partes se aplica el fertilizante porque se ha considerado que no importa que no esté en contacto con el suelo, y entonces uno observa a veces el fertilizante encima de la maleza o de las hojas. Realmente lo que se hace ahí es que el fertilizante se pierde o la cantidad de absorción por la planta es mucho menor. Con una buena fertilización se obtiene un racimo fuerte y de buena calidad, lo cual nos ayuda al momento de la exportación. Veamos los resultados. Ahora podemos decir aquí que este es un racimo bien conformado, que sufrió una buena fertilización, o tiene más o menos 9, 10 manos. Su estructura es adecuada, la apertura de las manos es la precisa, la calibración para este mercado es de 39 a 46, reúne los requisitos perfectamente, un racimo completamente limpio, buen color, lo cual podemos decir de que se va casi toda la caja y podemos tener una conversión de 1,10, 1,20, un poquito por ahí. Entonces, por eso es la importancia de que la fertilización sea permanente, constante, una práctica bien hecha, como repetimos, la dosis adecuada, el fertilizante en contacto con el suelo en capacidad de campo, que el suelo esté húmedo, que permita una mejor absorción y que la planta pueda aprovechar todo el fertilizante que se le aplica para obtener un racimo de buena calidad y que reúna las condiciones de calidad y de especificaciones que nos garantizan su exportación. Editado por Byron Vega.